Y qué bueno que está aquí Alex Sierra. Te ofrecemos una disculpa, Alex. Te estuvimos, así hicimos esperar más de 15 minutos, pero la mesa se nos alargó. Bienvenido a Momentum. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alberto, querido Ernesto. Ni más faltaba. Obviamente hay temas que demandan más tiempo. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, totalmente a la orden luego de esta interesante experiencia de observación electoral desde la sociedad civil, de personas de diversos países que estuvimos acompañando y tratando de entender este fenómeno electoral que hoy nos tiene en este diálogo. Ya, pues Alex Sierra, pues un resultado que al parecer pues un gran sector de la población no se lo esperaba. Pensaban que otra vez la derecha iba ahí a golpear fuerte. ¿Cuál es tu valoración del proceso electoral y ahora sí que el sentimiento de la nación una vez que pasaron las elecciones? Pues Ernesto, lo que suele pasar con estos fenómenos es que en la medida en que hay una opinión pública que no siempre es pública, pues desde afuera tenemos una lectura totalmente errónea. Cuando nosotros llegamos al país, casi que en todos los diálogos preliminares había un gran temor frente al fraude, frente al fantasma del toque del golpe de Estado que habían tenido ya hace algunos años y una institucionalidad tremendamente cuestionada, una figura presidencial pues, que tiene un hermano en la cárcel en los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, francamente, lo que notábamos era un profundo hastío y un profundo hastío que de alguna manera se reflejó en dos situaciones. Una presencia masiva de las personas en las urnas desde muy tempranas horas, antes de las 7 de la mañana, ya habían filas en cada uno de los puestos de votación. Y finalmente, una apabullante votación, pues en este caso, a la renovación encarnada, si se quiere, por Xiomara Castro, de Celaya, que de alguna manera, indistintamente del escenario y de la villa política desde la cual estemos, el enorme desafío que tiene este nuevo gobierno es cómo de alguna manera responder rápidamente a una gran cantidad de expectativas que tienen los votantes. Pero un poco para resumir tu pregunta, Ernesto, nosotros de inmediato vimos que había una masiva presencia de personas que no querían el continuismo, que querían votar por una opción distinta, y eso fue básicamente lo que observamos, lo que terminó reflejándose en las urnas. Y el resultado electoral que se dio en las urnas, que por cierto, sí, sorprendió a muchos, como mencionas, el texto que publicas en pie de página, Alex, que recomiendo que le eche una mirada, el texto se llama El fetiche tecnológico, las elecciones de Honduras, que es algo que puede parecer un poco extraño en México, donde estamos acostumbrados a tener un sistema electoral con todos sus bemoles, pero que más o menos funciona. Bueno, en Honduras la tecnología hizo la diferencia porque ya se esperaba mucho la idea de que se impusiera el candidato de la derecha, pero también había esa certeza de que, como tú también escribes en este texto, Alex, Honduras no se podía permitir un fraude. Entonces, a mí, bueno, el resultado que se da, el triunfo de Xiomara, me hace preguntarme de nuevo, ¿hasta dónde, con esto que ocurrió en esta jornada electoral, es suficiente para empezar a revertir lo que se ha vivido en Honduras, no solo en materia de la historia misma de ese país, sino lo que ha pasado a partir de 2009, con ese golpe de Estado que provocó el éxodo, la salida de cientos de miles de personas? ¿Es suficiente? ¿Cuál es el reto? ¿Se van a dejar la gente de la derecha en Honduras que haya un cambio de modelo? ¿Cuál es tu visión? Pues de alguna manera nosotros teníamos un enorme temor como punto de partida del reconocimiento, pues, obviamente, de la nueva presidenta. Pero aún hoy tengo un gran temor frente a lo que mencionas del ámbito tecnológico. Ya tú veías un país obviamente con un nivel de ingreso de los más bajos de América Latina, con un increíble aparataje tecnológico. Había un kit tecnológico que pues, transmitía datos, una computadora, un software, una impresora que nunca funcionó y que nunca funcionó en ningún punto, se atascaban
Entonces, por eso el artículo de alguna manera alude a ese fetiche que creemos que la tecnología lo va a resolver, pero creo que los realmente que les han puesto el alma son las personas, los ciudadanos que estaban en cada uno de los puestos de votación, verificando y haciendo veeduría para que sus resultados y su voto fueran respetados en el levantamiento de actas y posteriormente en la digitalización de resultados. Pero hay una preocupación especial, y es que parece en las elecciones de Honduras concurren tres importantes votaciones. Se vota por la presidencia, se vota por las alcaldías y se vota al mismo tiempo por el legislativo. Y ese legislativo, a hoy no tenemos resultados. A hoy hay un cambio que inicialmente en las páginas de la Tribuna y de algunos diarios en Honduras se veía una cierta paridad e incluso una gran mayoría por el partido de actual gobierno de Chile, que básicamente estaba haciendo, digamos, moñonas, tanto en las presidenciales como en el legislativo. Al día de ayer, los resultados son totalmente diferentes. O sea, tú nuevamente, el Partido Nacional, el partido oficialista, vuelve a tener una fuerza en el legislativo. Y creo que ahí es donde hay un gran problema en la madurez política que tenemos en todos los países de América Latina. Creemos que la figura del presidencialismo y del ejecutivo nos resuelve los problemas, pero tenemos unos legislativos que son básicamente los que aprueban una serie de normas que claramente van en contravía de los intereses de nuestros pueblos. Entonces me preocupa mucho en el escenario inmediato el cómo va a terminar conformado el legislativo, en cómo van a estar las fuerzas en contienda y si realmente Xiomara va a poder tener gobernabilidad con claramente un legislativo que al sol de hoy nos está mostrando que está teniendo una fuerza importante en el oficialismo. Ese siempre es un bemol. Tú puedes tener un liderazgo de renovación en el ejecutivo, un presidente, presidenta que pueda tener una serie de iniciativas importantes, pero si no tienes la capacidad de un legislativo que te acompañe, pues claramente vas a tener un periodo de pugna donde no vas a poder avanzar. Luego de esos 4 o 5 años en cada uno, según pues obviamente cada uno de nuestros países, lo que la opinión pública termina diciendo es que ese presidente o esa presidenta no funcionó. Volvamos al modelo antiguo y creo que ese es el principal desafío. Ya, gracias Alex. Alex, pensando geopolíticamente y pensando en el continente americano, ¿qué lectura tienes de la llegada de Xiomara si no sucede algo ahí raro? ¿Qué lectura tienes en esta composición que se ha ido dando en los cambios electorales, en los cambios de algunos mandatarios, que hay una corriente de izquierda que ahí empieza a verse, aunque está a la derecha durísima también, peleando casi con rabia? ¿Cuál es tu valoración de este resultado electoral en Honduras, pensando en Centroamérica y pensando en América, Alex? Pues Ernesto, es una muy buena pregunta porque realmente lo que tú terminas entendiendo es que detrás de cualquier escenario político electoral como que siempre estamos mirando hacia los Estados Unidos y la agenda que tienen los Estados Unidos en otros países. Entonces, una de las cosas que a mí como colombiano estaba especialmente interesado en conocer el fenómeno de Honduras es que pareciera que aquí no tenemos ninguna noción de que el proceso electoral de Honduras no es importante, no es relevante. Y cuando yo me encuentro que tienen una figura desde 2013 de las famosas sedes que son concesiones territoriales que se le dan a grandes corporaciones para básicamente volver al modelo de las repúblicas bananeras, donde se pierde autonomía, donde los derechos humanos están en función más de una empresa que de un Estado, pues de inmediato te alarma. Y creo que la agenda continental es extractivista, y eso se nota muchísimo en Honduras. Y esa agenda extractivista en Colombia particularmente, y después de la firma de los acuerdos de paz, tiene más de 2.000 personas asesinadas que estaban defendiendo reservas hídricas, que estaban defendiendo zonas de reservas en campesinos, en indígenas, en poblaciones originarias. Y vale la pena decir que cuando tú te fijas el fenómeno de Brasil, con la quema masiva de la selva amazónica, con la explotación absolutamente depredadora de los recursos naturales y de los minerales, de inmediato entienden la conexión profunda que hay entre nuestras violencias, entre una necesidad apremiante de gobiernos
como China o Rusia, que también tienen intereses en nuestros países. Así que la agenda continental no es otra, sino cerrar filas en torno a la defensa de la vida, a la defensa de las reservas hídricas y a la defensa de un futuro en sus territorios, en cada uno de nuestros pueblos. Así que me parece sumamente importante que como latinoamericanos, porque infortunadamente este tipo de misiones usuales que tienen muchos norteamericanos y personas de Europa, que son supremamente bienvenidas, pero como latinos no tenemos esa capacidad de vernos muy reflejados en lo que está pasando en nuestros vecinos, y creo que es muy importante. Así que una de las muy buenas preguntas es cuál va a ser la agenda de los Estados Unidos en términos de reconocer los resultados, de comprometerse y de obviamente impedir de una manera absolutamente honesta que el proceso migratorio básicamente le siga golpeando la puerta a una serie de personas que claramente llegan después de una intervención histórica de los Estados Unidos, no solo en Honduras, sino en muchos de nuestros países. Pues sí, es una buena pregunta, Alex, puesto que no hay que olvidar que Estados Unidos, el Estados Unidos de Barack Obama, fue el que de una u otra forma avaló el golpe de Estado en 2009 en contra de Manuel Zelaya, que tenía una agenda que iba en sentido contrario a este extractivismo que mencionas ahora y se acercaba también hacia ese bloque de países del Mercosur, encabezados todavía por Hugo Chávez en ese entonces, estaba Lula, había otros. Entonces ahí ahora mismo no sé, hasta la pregunta que haces es pertinente, ahora mismo hasta dónde Honduras y el gobierno de Estados Unidos puede permitir que este proceso electoral, el resultado se respete, puesto que la misma clase política que permitió el golpe de Estado en 2009 es la que ahora está en el gobierno en Estados Unidos. Así es que habrá que estar muy pendientes, justo porque hay una frase que me parece que resume lo que mencionas y te quisiera pedir una reflexión de mi parte, reflexión final. Alex, escribes en pie de página: la crisis de Honduras es la crisis de todo un continente. ¿Es así, Alex? ¿A qué te refieres con eso? Es un poco lo que mencionaba Alberto en términos de cómo lograr leernos tanto en lo histórico como en lo político con relación a un gran vecino que incide de manera protuberante sobre nuestras decisiones. Entonces, claramente el golpe blando que se le da, y es un poco cómo se maneja la opinión pública, que estamos en contra del socialismo o de los comunistas. Y el fenómeno no es ese. El fenómeno es si estamos del lado de un ejercicio mafioso, cooptado en todas nuestras instituciones públicas, y eso pasa en todos nuestros países, o si la idea es construir desde lo público, desde la capacidad de la defensa de la vida, del agua, de los recursos naturales, del futuro de la educación, de la no tercerización de servicios esenciales. Y creo que ese sigue siendo parte de los 5 o 6 grandes temas que atraviesan todas nuestras democracias y nuestras fragilidades en la región. En Colombia tenemos más de 2 millones de personas ya migrando desde Venezuela. Es un drama humano. Y es un drama humano que nosotros no logramos identificar, que tiene que ver además con un ejercicio de bloqueo económico como el de Cuba. Entonces, en la medida que no tengamos siempre en nuestras ecuaciones la figura de los Estados Unidos, y no soy muy optimista porque Joe Biden, en lo que nos toca a nosotros en Colombia, fue el gran artífice del Plan Colombia, que nos tiene más de 8 millones de personas desplazadas internamente y más de 120.000 desaparecidos en la estrategia de la guerra contra la droga. Y del otro lado fue el modelo exitoso que se implementó en la estrategia médica en Centroamérica. Así que yo creo que la política de los Estados Unidos es decorosa en términos protocolarios, pero claramente está lejos de dejar de ser intervencionista. Alex Sierra, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Un gusto saludarte, un gusto siempre escuchar estas reflexiones que tienen un amplio sentido de profundidad. Alex Sierra, que también, pues, que está en el CESJUL, un centro ahí de abogados, también en defensa de derechos humanos, que lleva pues ya muchos años trabajando allí en la defensa de las poblaciones vulnerables, y vaya que Colombia las tiene y las ha tenido, y con este presidente que padecen por allá, mucho de qué hablar. Ahí, Alex, te vamos a invitar
otra vez para, pues, si nos haces favor, pues de una valoración de lo que está sucediendo también en Colombia, que es ahí, hemos tenido algunas entrevistas, estuvo también esta caravana que hicieron un recorrido ahí donde participó también Daniela Pastrana. En fin, hay muchos temas que abordar. Por lo pronto, hoy le tocaba a Honduras, un país del que poco se habla y de que no se le da la dimensión que se le tendría que dar. Así que gracias, Alex. Alex Sierra, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Un abrazo para ti, Ernesto. Alberto, gracias por la invitación, y a todas las personas que nos acompañaron, que tengan un muy feliz fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto, Alex. Gracias.